Tengo un problema hoy y es que Yamel no salió con los niños y traía muchas historias, iba a hablar de ella. Ahora no lo voy a poder hacer por seguridad mía, así que me van a disculpar. Yo voy a tener que cambiar varios ejemplos y ya me está viendo mal. Mimi, por favor, agárrala. Wow, hoy vamos a terminar nuestra serie, La Fundamentalista. ¿Quién ha disfrutado de esta serie? Así, muy listo ahí, creo que sí. Creo que ha sido una serie muy buena en esta temporada, porque ¿cuántos no se han sentido confundidos con respecto a su fe, a lo que creen? Porque vemos muchas cosas por todos lados y creemos que eso es la fe, que eso es el evangelio. Y constantemente somos bombardeados por este tipo de cosas y situaciones, pero creo que el haber estudiado esta serie va a ser muy difícil que nos hagan hacer voltear a otro lado que no sea Jesús, ¿no es cierto? Porque definitivamente, y ese es uno de los puntos que hoy quiero platicar con ustedes, hace tiempo un amigo, estábamos platicando, él obviamente no es creyente, y él me decía, ¿sabes por qué dejé de ser creyente en Dios y todas estas cosas? Dice, porque no se ponen de acuerdo. Porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y aquel está bien y todos están mal, y se crea todo un caos ahí. Y me confundí tanto que preferí mejor alejarme, y ahora tengo menos confusión. Pero si ustedes vieron, desde que Pepe comenzó a compartirnos sobre esta serie, nos estableció esas bases de nuestra fe. Lo que ocurre alrededor de nuestra fe. En Jesús hay gente que no cree. ¿Conocen gente que no cree? Algo interesante, la gente que no cree es que sí cree. Porque ellos creen no creer, pero están creyendo finalmente. Es interesante. Y resumiendo un poquito estos 4 fundamentos que Pepe nos ha dejado, y lo decía él hace un rato. ¿Recuerdan el primero o ya se les olvidó? El segundo, ya les puso Checus el... ¿Quién es quien nos enseña quién y cómo es Dios? Jesús. Número 3. Ese me encanta. El 4, Pepe habló sobre el pecado. ¿Quiénes entendieron ya bien lo que es el pecado y toda esa cuestión? ¿Les gustó eso? Oigan, deberían de guardar ese video y cada vez que alguien les pregunte sobre el pecado, le pueden compartir ese video. Porque de verdad que vale la pena entenderlo y uno empieza a dejar de sentir culpa, ¿no es cierto? ¿Quién se sentía culpable todo el tiempo? Hace años, ya bastantes, yo crecí en una iglesia donde me decían todos los días que Cristo venía y que tenía que cuidarme porque si estaba mal, pues entonces yo me iba a quedar en el rapto, y entonces todas las cosas malas que me pasaban eran por culpa de mi comportamiento, y venían todas estas culpas a mi vida y de verdad que no había día que no disfrutara. Todo el tiempo estaba con miedo. Yo decía, Dios, ¿será que esto te agrada? Y ¿será que...? Y vivía en un estrés constante en mi vida que no podía disfrutar absolutamente nada. Porque no vaya a ser que a Dios no le agrade y todo era pecado, en fin, todo este tipo de situaciones. Pero cuando empecé a leer mi Biblia, dije, oye, como que me están engañando. Como que eso no es por ahí, y creo que tengo que empezar a ver lo que es real. Y hoy en este 5.º fundamento vamos a hablar, porque ¿qué hago con todo esto? Ya entendí que Jesús es Dios, que es el último rey de Dios, que es mi rey. Ya entendí que Él vino, murió por mis pecados, que Él me muestra cómo es Dios. Ya entendí todo esto, ya entendí que perdonó mis pecados. Ya, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Cuál es la misión que tenemos en nuestra vida? Pues vamos a hablar justo de esta
misión que tenemos. ¿A quién le gustan las misiones? ¿Quién ve películas donde hay misiones y videojuegos? Son interesantes, ¿no? Nosotros tenemos una misión. No es nuestra misión, sino que es la misión que Jesús nos ha dejado. Él es el quien nos envía con su autoridad, con su poder. Y ojo, porque actualmente hay personas que creen que están en una misión que Dios los ha enviado, pero en realidad es su propia misión. ¿Cuántos han escuchado en internet y hoy se divulga más rápidamente pastores diciendo, es que yo estaba orando con Dios y le pedí que me enviara un auto de lujo? O el otro día estaba llorando y Dios me dijo que hiciera un estacionamiento más amplio porque me iba a dar muchos autos. ¿Han oído pastores así? O que me iba a dar un viaje a no sé dónde. Están trabajando por su misión, no por la misión de Jesús. ¿Alguien conoce cuál es la misión que Jesús nos dejó? Él resucitó, después se reunió con sus discípulos y les dio una misión. ¿La conocen? Mateo 28, ir a ser discípulos. Vamos a leerlo para que nos quede un poquito más claro. Jesús se acercó, dice antes de esto que estaban confundidos porque lo estaban viendo resucitado. Yo creo que muchas cosas en la Biblia faltan detallitos, ¿no? ¿Quién? No sé la cara de sorpresa de esos discípulos a ver a su maestro que había muerto, que llevaba ya días muerto y de pronto lo ven vivo. La Biblia solo dice que estaban confundidos. Pero Jesús se les acerca y dice que les da esa misión, algunos le dicen la gran comisión, que era, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso creo que es bien conocido. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y se me hace interesante porque dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca hubo una denominación. ¿O la encuentran ahí entre palabras? ¿O alguna organización? ¿O el nombre de algún profeta en específico? No. Sin embargo, cada vez que movemos una piedra, como lo decía Pepe al principio, encontramos un montón de denominaciones, pastores, profetas, de todo. Y cada uno quiere establecer su propio reino. Y entonces, ¿cómo yo puedo llevar ese mensaje? ¿Cómo es que yo puedo hacerlo? Y esa era alguna de las cosas que a mí me daba como esa tentación de decir, bueno, si alguien va a llevar el mensaje de Jesús, tiene que ser una persona que cumpla ciertas características, ¿no es cierto? Y entonces, si cumple esas características, puede compartir de Jesús, y si no las cumple, mejor que no lo haga. Sin embargo, cuando vamos leyendo la Biblia y encontramos muchas historias, nos damos cuenta que no hay como tal esas características, porque las características que buscamos son las excusas que nosotros ponemos para no compartir de nuestra fe. ¿Cuántos han escuchado algo así como que, y eso que vas a la iglesia? Y eso que eres cristiano, y eso que lees la Biblia, y eso que oras? Yo siempre lo digo de esta manera, imagínense si oramos, leemos la Biblia, vamos a la comunidad, llevamos años estudiando diferentes temas, y aún así la vida es bien difícil. Sin todo eso, ¿cómo sería para nosotros? ¿No es cierto? ¿Cómo sería un problema con nuestros hijos si no tuviéramos el conocimiento mínimo de quién es Dios? ¿Cómo sería nuestra vida
con nuestros vecinos si no hubiéramos escuchado acerca del prójimo alguna vez? ¿Cómo sería nuestra vida matrimonial? Creo que sería más difícil de lo que hoy puede ser, ¿no es cierto? Y eso es lo interesante, que todos los días estamos aprendiendo y Dios nos está enseñando cosas nuevas que nos permiten disfrutar aún en esos momentos. Eso quiere decir que todos podemos compartir de nuestra fe. Vas a encontrarte personas que van a decir, oye, pero ¿cómo me hablas de Dios si tú eres bien sangrón? ¿Cómo me hablas de Dios si casi ni le hablas a tu familia? ¿Cómo me hablas de Dios si no te gustan los perros? ¿Saben? Les voy a contar esto. Un pastor que fue la primera persona que me compartió del amor de Dios. Vivíamos en unos departamentos y recuerdo que para mí era un señor, yo no sabía que era pastor. Ese señor, había un perrito que se metía a los departamentos y entonces destruía las áreas de jardín. Literal, se metía y arrancaba y hacía un desastre ese perro. Y este pastor siempre corría a ese perro. Y éramos unos niños. ¿Se imaginan para un niño ver que un adulto corre a un perro agresivamente? Pues es una persona sin amor. Y sin embargo después nos enteramos que era un pastor el que corría al perro. Y un día nos invitó a una actividad que hizo en su casa y como nos llevábamos con sus hijos, fuimos y recuerdo que lo primero que hice fue decirle, pero ¿cómo habla que Dios es amor si siempre corre al perro? Y todos los niños estuvieron de acuerdo conmigo y dijeron, ¿cómo? Y empezaron ahí a... Pero siempre me acuerdo de él. Hoy su hijo es pastor y lo recuerdo con mucho cariño, pero era algo que chocaba conmigo. Sin embargo, el amor de Dios no tenía nada que ver con lo que él estaba haciendo. Él podía estar equivocado, sin embargo, el amor de Dios no estaba equivocado. Y eso es lo que a veces no entendemos. Decimos, ¿cómo yo puedo compartir que Dios ama a alguien si ni siquiera entiendo cómo me ama a mí a pesar de cómo soy y de lo que hago? Porque muchas veces cuando no tenemos este fundamento, nuestra vida es basada en pura actuación. Venimos a una comunidad, nos preguntan ¿cómo estás? ¿Y qué decimos? Bien. Algunos dicen estoy bendecido, pero por dentro vienes deshecho. Ya no aguantas toda la situación que has venido cargando toda la semana. Pero nos enseñaron que era políticamente correcto decir que estamos bien cuando estamos ¿qué? Mal. Pero nos sentimos bien decir que estamos bien a pesar de que estamos mal. Y entonces, ¿qué ocurre con nosotros? Que empezamos a vivir esa actuación y basamos nuestra vida en algo que quisiéramos que fuera así, pero ni siquiera estamos viviéndolo. ¿Y a quién creen que culpamos por eso? A Dios. Oye Dios, mira todo lo que hago y mira cómo estoy. No voy para ningún lado. Por esa razón es que cuando vemos esta misión, se vuelve una misión imposible. Porque el obstáculo más grande para llevar esta misión a cabo somos nosotros mismos. Nosotros nos ponemos el pie y decimos, yo quisiera compartirle a mi familia, pero mira, si me ven cómo grito cuando me enojo, si me ven cómo reacciono en medio del tráfico, si algo no está saliendo como quiero, saben cómo me pongo, mejor no. Y es más, ni siquiera voy a invitar a mis amigos de comunidad a mi casa porque se imaginan que mi mamá les diga cómo me comporto cuando no estoy en la comunidad. O si me escucharan hablar como hablo realmente, no me volverían a hablar. Y ese es un problema enorme
que encontramos en esta constante de querer llevar esa misión que Jesús nos ha dejado. Y decimos, no, Señor, no soy digno, creo que no puedo. Es más, todos los mandamientos, Señor, si ni siquiera yo los sé. Si les pregunto los 10 mandamientos, van a decir, no, Gerardo, mejor no preguntes eso, porque no me acuerdo, no me acuerdo de eso. Y realmente se vuelve esa misión imposible para nosotros. Pero ¿saben algo? Que es posible compartir del Evangelio, es posible compartir de nuestra fe y de estos fundamentos de una manera muy sencilla. Muy, pero muy sencilla. La semana pasada Pepe nos daba estas bases sobre cuáles son esos mandamientos. No tienes que recitar los más de 500 o 600 mandamientos que hay en la Biblia, porque sí sabían que no son 10, ¿verdad? Hay muchísimos más. Pero miren lo que encontramos un poquito más atrás, aquí mismo en el Evangelio de Mateo. Dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál es ese mandamiento? Y Jesús dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Habla de amar al Señor por completo. ¿Será difícil amar a Dios? ¿Cuánto nos cuesta amar a Dios? Nada. Quizá no lo entendemos, o todos entendemos a Dios. Porque díganme si no es difícil entender a Dios cuando ves a una persona que se está acercando a Él y le dan un diagnóstico mortal. Señor, ¿cómo? No te entiendo. Díganme si no es difícil entender a Dios cuando tu vida es un desastre. Dice, Señor, no hay por dónde encontrarle a mi vida alguna forma. Y empezamos a ver todas estas situaciones y se nos hace difícil entender a Dios, pero no se nos hace difícil amarlo. Puedo no entender la situación, pero eso no significa que no lo ame. Si tuvieras un hijo en esta condición, ya es un joven, tu hijo se queda solo en casa, tú te vas un par de días por el trabajo, regresas y en casa hay un desastre, hubo una fiesta ahí, hubo drogas, alcohol, orgías, hubo de todo lo que te puedas imaginar. ¿Entenderías por qué tu hijo hizo eso? Quizá no lo entiendas porque dices, yo no lo eduqué así, yo no le enseñé todo esto. No lo entiendes, pero dejas de amarlo. ¿Ahora entienden ese punto? Podemos amar a Dios. Y amar a Dios es el fundamento para nosotros poder llevar a cabo esta misión. Si yo lo amo, la gente puede conocer ese amor que tengo por Dios y por lo tanto estoy compartiendo de estos mandamientos. ¿Es sencillo o no es sencillo? Yo veo algunos que se me ven como que... Les dije que se me acabaron los ejemplos porque ya me la andaba por ahí. Pero se vuelve interesante. Decir, oye, Señor, es más fácil, no tengo que ir a un seminario, no tengo que aprenderme esas 4 leyes espirituales, o tengo que hacerle una oración del pecador a la persona, o tengo que sacar... ¿Alguien recuerda esos chics? Esos libritos que tenían unas historias que parecían cuentos de terror. Pero, Señor, no tengo que hacer nada de eso, lo único que tengo que hacer es que amarte. Y por consiguiente puedo enseñarle a otras personas que tú los amas y que pueden amarte también. Pero no se queda ahí, viene el siguiente punto y ahí es donde se vuelve interesante. Yo sé que Pepe habló mucho de esto, pero dice, y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese. Y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Y aquí yo sé que el problema es cómo amo al prójimo, decía alguien por la mañana, si el prójimo no se deja. ¿Cómo le hacemos? ¿No? ¿Conocen de esos prójimos difíciles? Pero
si lo entendemos bien, ¿dónde comienza todo? No comienza en amar al prójimo, comienza en amarnos a nosotros ¿qué? Mismos. Quiere decir que cuando no he aprendido a amar al prójimo, es porque no he aprendido a ¿qué? Amarme a mí. Porque es fácil juzgar a las personas. Y lamentablemente hoy en día muchos han tomado la gran comisión o esta misión para no amar al prójimo, sino para juzgar al prójimo. Oye, vengo a hablarte de Jesús porque, sabes, veo que tu vida es un desastre. Veo que todos los fines de semana te emborrachas. Tú necesitas a Jesús en tu vida. Oye, veo que tú te enojas muchísimo. Necesitas a Jesús en tu vida. Y estamos en esa constante de estar juzgando a las personas creyendo que esa es la manera en la que vamos a compartirles el Evangelio. Dice Jesús, no. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde se vuelve más complicada la situación, ¿no es cierto? Porque eso quiere decir que estoy no entendiendo cómo funciona el amor. Puedo creer y forzarme a amar a otros, pero ¿qué está pasando conmigo? En alguna ocasión escuchaba a unos niños, reclamarle a su papá, pastor, y decirle, tú te preocupas más por la gente que va a la iglesia que por nosotros. Yo cuando lo escuché dije, qué fuerte es eso. Después lo empecé a escuchar y era más constante a muchos hijos de pastores decir esas palabras. Yo decía, wow, qué fuerte que muchos pastores están más preocupados por tener una iglesia llena que por mostrar ese amor a su familia. Y un día escuchaba a alguien decir, un pastor, le preguntaban, ¿cómo le haces para resolver los problemas de toda la iglesia? Si es una iglesia enorme la que tú estás. Y él dice, no, yo no puedo con los problemas de toda la iglesia. Con trabajos puedo con los míos. ¿Tú crees que yo voy a poder? Y él decía, yo lo único que hago es mostrarle a la gente quién puede resolver sus problemas. Compartir del amor de Dios no es compartir la solución a los problemas de las personas, es llevarlos a la solución. Y eso es completamente diferente. Eso quiere decir, amada comunidad, que no importa, y escuchen bien, y yo sé que a algunos religiosos es cuando se retuercen un poquito, pero no importa tu condición, no importa si has pecado, no importa nada de lo que tú crees que sí importa, que te ha impedido compartir del amor de Dios con otras personas. No importa lo que por tu mente pasa. ¿Sabes por qué? Porque no es tu mérito. Tú no estás compartiendo el que tú estuviste en la cruz y tú moriste por tu vecino. Tú no estás compartiendo que tú perdonas los pecados de las personas. Tú no estás compartiendo que eres tú quien les va a solucionar la vida a las personas. Tú los estás llevando con la persona que te está solucionando la vida. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Eso se le llama gracia. No son nuestras habilidades, no es qué bonito hablamos, no es cuánta Biblia sabemos, es Jesús a través de nuestra vida. Y eso es lo que hace la diferencia de una misión imposible a una misión. Eso cambia todo. Por eso a veces nos es más fácil cuando alguien viene juzgarlo que amarlo. Es más fácil. ¿Saben por qué? Porque nos juzgamos constantemente a nosotros mismos, todos los días. Y eso no nos deja disfrutar el amor de Dios,
y por lo tanto no podemos dejar que otros disfruten de ese amor. Han oído personas decir, pero yo no entiendo cómo esa persona que es así, es tranza, es corrupto, le va bien en la vida. ¿Conocen gente así? Y uno dice, ¿cómo rayos le va bien en la vida si es así? Porque sigues creyendo que en la vida te va a ir bien por cómo te comportas, que creer que en la vida y tienes una buena vida por en quién has creído. Esa es la gran diferencia. Y por eso me llama la atención. Alguna vez escucharon de Moisés, que él decía, Señor, ¿pero qué voy a decir? ¿No? Cuando fue a liberar al pueblo de Egipto, Señor, ¿qué voy a decir? ¿Cuántos se sienten así como Moisés? Señor, ¿pero qué les digo? Si no me he aprendido ni siquiera Juan 3:16, no sé ni lo que dice. Me da miedo leer Apocalipsis, Señor. ¿Cómo voy a ir y voy a predicar? Es más, leí Eclesiastés y me deprimí por años. Señor, ¿cómo voy a...? Pero cuando tú empiezas a conocer a Dios y Dios empieza a hablar a tu vida, tienes mucho que compartir. Y es bien, si yo llego a casa de ustedes y les digo, oye, me duele la cabeza, ¿qué me van a recomendar? Unos van a recomendar una aspirina, otros una coca, ¿no es cierto? Tú creaste la Coca-Cola o la aspirina, ni siquiera sabes qué tiene la aspirina y la recomiendas. Eso pasa con compartir de esta misión. Tú no moriste en la cruz. Podemos entender un poquito lo que eso significa. Sabemos el impacto que ha tenido en nuestra vida y lo único que hacemos es decirle a las personas, ven y conoce esto que yo estoy conociendo. Ven y conoce esto que yo estoy viendo. ¿Sabes? Si me preguntas, ¿cómo le hago para sonreír en medio de esta situación tan difícil que estoy pasando? No tengo idea. Pero lo que sí tengo idea es de dónde estoy aprendiendo todo esto. Ven, conoce. Y ni siquiera, escuchen bien, ni siquiera estoy hablando de este lugar. Este lugar es una bendición poder estar aquí, reunirnos, tener esta música tan bonita, luces, todo esto es una bendición. Pero no estoy hablando de, hey, ven aquí a este lugar. Mira, ven, aquí está la fuente de mi alegría en medio de la desesperación. Ven, aquí está quien me ha amado antes de yo amarlo. Ven, quiero mostrarte lo que yo encontré. Y por consecuencia, el estar aquí reunido se da. Esa es una consecuencia. Sé que muchos buscamos no, pero es que tenemos que encontrar el mejor plan para que la gente conozca y algunos hacen show y hacen muchas cosas así para que la gente llegue. Está bien, eso es bueno, no lo juzgo ni lo critico, pero ese no es el fundamento. El fundamento es que la gente conozca a quien nosotros hemos conocido y que a pesar de nosotros mismos, Él está ahí. Y para darles un ejemplo de cómo es que podemos compartir de esto que nosotros conocemos, ¿dónde y cómo podemos hacerlo? Creo que el mejor ejemplo que podemos tener es Jesús, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús lo hizo llegando en jets privados. Y digo, no está mal llegar en jet privado si se puede, está bien, qué bueno que lo puedan hacer así. No lo hizo pidiendo ciertos alimentos especiales para antes de comenzar a compartir. No lo hizo de esa manera. ¿Cómo fue que Él lo hizo? Hay tres cosas que me llaman la atención de cómo Jesús compartió del Evangelio. Yo sé que es como chistoso decir Jesús compartiendo el Evangelio, pero no fue Él el que vino y Él estaba hablando del Padre. Y miren esto, el primer punto que Él nos habla es la compasión. Jesús tuvo compasión de las personas. Y eso a veces no ocurre cuando vamos a un lugar donde nos dan un manual, porque lo primero que nos dicen es, tienes que decirle a la persona que es un pecador.
Y Jesús tuvo compasión. ¿Se acuerdan esa mujer que iba a ser apedreada? Mientras estaba el alboroto, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba escribiendo en la tierra, estaba ahí garabateando, no sabemos qué estaba haciendo. Sé que teólogos dicen, estaba escribiendo los pecados de todos los que estaban ahí. Otros dicen que estaba, no sé qué estuviera haciendo ahí en la tierra, solo dice que estaba ahí haciendo algo. Pero él tuvo compasión, no solo de ella, sino de todas las personas que se le atravesaban. Lo estaban crucificando. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es compasión. Él no dijo, Señor, yo sé que iban a arder en el infierno. No. Sé que muchos quisieran escuchar eso, pero no. Él tuvo compasión. ¿Cómo podemos compartir de nuestra fe con otras personas teniendo compasión? Si lo que acabo de decirles, de todo lo que hacemos, y aún así se nos hace difícil la vida, imagínense las personas que viven sin Cristo. Debe ser una tortura. Y podemos, por compasión, hablar con ellos. Los hombres me van a entender. Cuando vas manejando o estás haciendo cualquier otra cosa y justamente pasa lo que tu esposa te dijo que iba a pasar y que tú dijiste que no iba a pasar, y se escucha una frase célebre que tienen las esposas. ¿Saben cuál es? Te lo dije. Señores, ¿eso se siente bien? ¿Cuántos han dicho, ay, sí, mi amor, me lo dijiste, gracias, yo sabía? No sé, se prende un switch, ¿verdad? Y nos empezamos a poner rojos, se enciende la ira en nosotros. Imagínense llegar con una persona que la está pasando mal y tú le dices, te lo dije, eres un pecador, tu pecado te tiene así. Hace años estábamos en un evento, Yamel se va a acordar, yo creo que ya se acordó de lo que voy a decir, pero estábamos en un evento y llegamos porque íbamos a apoyar a ese evento. De verdad que fue chistoso porque era no voy a decir nombres, pero anda en una carpa por todos lados compartiendo del Evangelio. Y recuerdo que llegamos y inmediatamente que llegamos nos abordaron unas personas y nos dicen, ¿no quieren recibir a Jesús en su corazón? Y nosotros nos volteamos a ver así como que, ok. Y entonces un primo de Yamel les dice, no, nosotros somos cristianos. Él muy amablemente. Y le dice, no, pero para que reconfirmen su fe, pasen al frente. Y él se sintió ofendido, porque era así como diciendo, yo después de que salimos de ahí les decía, nos vieron cara de pecadores. Pero después de eso, ya que pasamos ese bochorno de que no nos insistieron una o dos veces, fueron varias a que pasáramos al frente. Creo que lo que ellos querían es que se viera mucha gente al frente que estaban orando por ellos. Es que venía una persona alcoholizada y este predicador, llevando esta gran misión, recuerdo que le dice, pásenme a aquel hombre que está allá. Y el hombre borracho que estaba pasando por ahí, en un lugar público, era Jojutla, y aquel hombre estaba moviéndose como que no quería pasar y total que al final, imagínense si a nosotros nos querían meter a la fuerza, pobre hombre, ¿no? Total que al final, pues ya lo llevan y aquel dice, miren cómo lo trae el diablo, como marrano. Yo le decía a Yamel, ¿qué es esto? Es así como decirle, te lo dije. ¿Se imaginan si la familia de él estaba ahí? Si ellos iban a querer regresar. Oye, le acaban de decir marrano a mi papá. O a mi hermano, a mi esposa. ¡Qué locura! Pero muchas veces creemos que eso es el compartir. El ir y sin compasión cortar cabezas. Y no es así. El que alguien esté aquí parado, escuchen bien, no significa
que es más santo que el primero que llegó o que tiene su primer día de haber venido a la comunidad. Eso no significa, yo estar aquí parado no quiere decir que yo tengo más cercanía con Dios o que Dios tiene un trato especial conmigo. No, porque todos valemos exactamente lo mismo, su sangre. Tanto aquel que venía como marrano, como nosotros, valemos su sangre. Todos valemos exactamente lo mismo. No hay diferencia. No hay jerarquías. Eso no existe. Por eso Jesús tenía compasión. Porque él vino a representar lo que se supone que nosotros debemos representar aquí en la tierra. Lo segundo que Él nos mostró fue amor, ¿cierto? Amaba a todo el mundo y por eso fue juzgado. Hoy la iglesia no quiere amar a todo el mundo. Hoy la iglesia le gusta marcar sus territorios. No, es que si tienes ciertas preferencias sexuales, aquí no vengas, vete a otro lado. ¿Cómo van a entender su identidad si los están corriendo? Oye, aquí no puedes venir borracho, ¿eh? Recuerdo en alguna ocasión, en algún lugar me decían, oye, fíjate que quisiera que oraras por mi familiar, pero me da pena porque viene un poco alcoholizado, no sé si pudiéramos hacerlo otro día. Yo le decía, ¿y qué tiene que venga alcoholizado? Qué bueno que vino. ¿Se imaginan Jesús, el Hijo de Dios, diciéndole, no, de lejos porque tú eres prostituta? Tienes OnlyFans, decía Pepe. No. Tú no, aléjate porque yo sé en lo que estás metido. Yo sé lo que estás haciendo cuando nadie te ve. Aléjate de mí, por favor. Imagínense eso. Eso no es amor. Sin embargo, Él mostró su amor imagínense, tanto ha mostrado su amor que hoy podemos estar aquí. ¿Cierto? Porque si no fuera por su amor y su gracia, hoy ninguno de los que estamos aquí podríamos estar aquí. Y el tercer punto es preocupación. Era una preocupación de Jesús por todo el mundo. Por eso Él estaba dispuesto a morir, ¿cierto? Que le preocupaba el destino de la humanidad. Y esa es la razón por la que cuando veo casos como el de hace muchos años que un joven asesinó a una familia y solo quedó el papá vivo, no sé si recuerdan, aquí en Ciudad de México, hace muchos años, y el papá fue a ver al joven que asesinó a sus hijos y a su esposa, y el Señor se le queda viendo y le dice, Dios no puede imaginarse una eternidad sin ti. Hoy tú puedes conocer su amor. Yo lo trato de entender y digo, ¿cómo es posible? Pero cuando veo a Jesús digo, sí es posible. Eso quiere decir, familia, que podemos compartir de Jesús. ¿Quién de aquí tiene compasión? Creo que en algún grado podemos tener compasión, ¿no es cierto? Amor. ¿Y a quién le preocupan las personas? Pues si me dicen que tienen compasión y amor y no se preocupan, ya es un problema grave. Vamos a pasarlos a un departamento especial para que traten con ustedes. Pero realmente todos podemos compartir del amor de Dios. Y la mejor manera de compartir del amor de Dios es cuando entendemos que Él nos ama, amarnos a nosotros y por consecuencia amamos a los demás. Así es la gran misión que tenemos. ¿Será difícil amarnos?
Yo sé que muchos dicen, Gerardo, no me conoces. Yo me conozco y me tengo miedo. Pero esto es así. Y miren, quiero compartirles esto, que se me hace interesante cómo está en esta traducción en Gálatas. Dice, pues toda la ley la puedes resumir en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entender esta parte de amar a Dios, ok, me amo a mí. Pero vean lo que dice aquí Pablo. Se me hace interesante. Porque si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren el peligro de destruirse unos a otros. Muchos por querer hacer de esta misión de Jesús una misión personal, están mordiendo y devorando a otros, porque están cayendo en la situación de cadeneros del Evangelio. Tú sí, tú no. Aquel sí, aquel no. Ay, ese reggaetonero ya aceptó a Jesús, seguro es porque quiere publicidad y quiere ganar más dinero. Él no puede predicar, él no debería estar predicando. Oye, aquel era mi vecino, yo lo conozco, sé cómo, yo no sé a qué va esa iglesia. Y va a la iglesia a decir, deberían de conocerlo. En alguna ocasión nos llegaba un mensaje por Messenger y nos decía, quiero advertirles algo. Una persona ahí que empezó a escribir, ustedes conocen a esta familia y esta familia es así, y nos empezó a dar todo el lujo de detalle de cómo era la familia, cómo se comportaba, nos dio toda su radiografía y decía, esas personas son malos elementos para su iglesia. Y nos reíamos un poquito sobre la situación. ¿Se imaginan quién tiene el tiempo de ver, ellos se están reuniendo en tal lugar, deje escribirle a alguien que los conozca ahí para decirles cómo son? Yo le decía a esa persona, qué bueno que son así, porque quizá por esa razón están buscando de Dios, porque quieren cambiar. Y eso en nuestra misión, que es la misión que Jesús nos ha dado, tiene que estar bien claro. Compartir del Evangelio y que una persona comience a venir a comunidad o a cualquier otro lugar no significa que no va a cometer errores. No significa que ya están 100% procesados, son 100% perdonados, pero están en ese proceso. Dice la Biblia que son como la luz de la aurora, que van de aumento a aumento. No dice que va a ser en un instante. Si tú te sientes condenado por eso y por eso no quieres compartir, recuérdalo. Es su gracia la que te lleva a compartir de esta misión, no es tu comportamiento. Tu comportamiento puede cambiar, claro que puede cambiar, y va a cambiar conforme conoces a Jesús. ¿Cuántos han estado o cuántos han tenido la oportunidad de, no sé, conocer a alguien importante y estar en alguna reunión con ellos? Quienes han estado en alguna reunión así, díganme si se comportan igual. ¿Verdad que cambia el comportamiento? ¿Por qué? Porque estás con una persona que sabes que se va a comportar diferente a ti. Eso es lo mismo que pasa. Entre más conocemos a Dios, nuestro comportamiento va cambiando. Si el día de hoy sientes que tu comportamiento no está cambiando, entonces comienza a acercarte y conocer más a Dios y tu comportamiento va a cambiar. No trates de cambiarlo tú, sino que va a ir poco a poco. ¿Por qué razón? Puedes ir a esa reunión, comiste con esas personas, es más, ese día hasta usaste los cubiertos, ¿no? Porque estabas comiendo con ellos. Pero llegas a tu casa y te sigues comportando igual. Vuelves a otra reunión con ellos y vuelves a usar los cubiertos. Hasta que llega el momento en que dices, creo que lo correcto es usar los cubiertos. Creo que tengo que cambiar esa parte de mí. Ahora lo estoy entendiendo. John Maxwell, no sé si lo conozcan, él le llama la ley de la proximidad. Él se refiere al liderazgo, pero
Sucede lo mismo cuando conocemos a Jesús. Entre más nos adentramos a lo que Él nos enseña, más cambiamos. Entre más yo lo amo, más me puedo amar y más amo al prójimo. Fácil, ¿no es cierto? Así que familia, vamos a ponernos de pie. Quiero que hoy se vayan con esto. Todos podemos compartir de Cristo, todos, porque todos tenemos a Cristo. Es así de sencillo. Que nuestro comportamiento no sea nuestra limitante. Ahora, si no te gusta tu comportamiento, dile, Señor, creo que tengo que cambiar mi comportamiento. Creo que mis vecinos tienen que empezar a verme diferente. Porque si no les gusta que los reggaetoneros compartan del Evangelio, pues compartámoslo nosotros, ¿no? Pero qué bueno que hay reggaetoneros compartiendo el Evangelio y cualquier persona compartiendo el Evangelio. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero hubo una persona llamada San Francisco de Asís. Algunos creen que solo fue algo que se le atribuyó, pero él no lo dijo. Y la frase dice más o menos así: comparte el Evangelio todo el tiempo. Y si es necesario, usa las palabras. Hay un debate teológico sobre eso, pero a mí me gusta mucho esa frase porque realmente el Evangelio es algo que vivimos y como lo vivimos, lo expresamos y cuando lo expresamos, la gente lo puede conocer. No tienes que decir nada, no tienes que decir yo amo a Dios porque la gente lo va a ver, no tienes que decir ven, yo soy diferente porque la gente lo va a ver, no tienes que decir hey, yo sé dónde puedes encontrar la fuente de vida porque la gente lo va a ver. ¿Por qué empezaron a seguir a los discípulos de Jesús? Porque empezaron a ver algo distinto en ellos. No porque traían una playera que decía amo a Jesús, no porque decían voy a la iglesia el domingo, ni siquiera tenían una Biblia, sino porque expresaban lo que su maestro les estaba enseñando. Cierren sus ojos. Señor, gracias en esta tarde porque tú nos has dado una misión, Señor. Sé que a veces se me ha hecho muy difícil, sé que a veces he creído que no puedo, Señor. Sé que a veces no sé ni qué decirle a las personas para que te conozcan. Pero Dios, a lo largo de estos días, de estas semanas, he aprendido qué es lo más importante para mí. Y lo más importante para mí es tu amor. Lo más importante para mí es tu sacrificio. Señor, lo más importante para mí es que puedo conocer a Dios a través de ti y que has perdonado mis pecados, Señor. Eso es lo más importante. No es cómo se llama el lugar, no es lo que cantamos, no es el tamaño de la Biblia que pueda usar. Señor, lo más importante para mí eres tú. Y hoy quiero, Señor, que tú me guíes y me enseñes a compartir de lo más importante que es para mí. Señor, tú sabes lo que voy a decir, tú sabes qué personas necesitan conocerte, tú sabes, Señor, qué palabras necesitan escuchar. Yo solamente hoy te pido que tú me guíes. Señor, te doy gracias por esta comunidad hermosa. Te pido que seas tú fluyendo a través de sus vidas, Señor, y que tu gracia, Padre, sea ese símbolo en sus vidas que atraiga a las personas a conocerte más. Que ellos entiendan que no son sus habilidades, no es toda la Biblia que puedan recitar, no es nada de eso, Señor, sino que eres tú a través de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén.